El caso de Carla Pontigo para mí es sumamente importante y es un caso paradigmático en derechos de las víctimas y perspectiva de género en México. Creo que no, tristemente, no es, este tipo de casos no son aislados, sino que pasan todo el tiempo. La diferencia es que, al menos en este caso, lo que resolvió la Corte sí tiene un impacto para bien en la vida de las víctimas, ¿no? O sea, yo creo que, a diferencia de la mayoría de los casos de violencia en México, este caso finalmente se resolvió y no solo eso, sino que resolvió en favor de las víctimas, de los derechos que fueron violados y pues se ordenó la reposición del proceso, en este caso, con perspectiva de género. Y creo que eso es sumamente relevante en nuestro contexto. Ahora, ya después de la clase, únicamente me gustaría mencionar que creo que en este caso en particular, algo que me llamó mucho la atención fue que pues, los 4 ministros que votaron fueron todos hombres. Considero que fue una muy buena sentencia y que resolvieron muy bien. Tristemente las víctimas tuvieron que pasar por todo el procedimiento y una revictimización sumamente costosa, pero pues eventualmente creo que se resolvió eh, pro persona y que este caso tiene un impacto en el acceso a la justicia en cuanto a violencia de género en México. Bueno, como ya hemos visto, la violencia de género está en todos lados, incluyendo en las instituciones estatales. En este caso, yo considero que pues estas fallas generaron una afectación adicional a las víctimas, especialmente, por ejemplo, tres. La primera, la falta de resguardo adecuado de la escena del crimen. En segundo lugar, pues la violación a los derechos de las víctimas, que se puede observar, por ejemplo, al no darles acceso al expediente o no notificarlas pues a tiempo o correctamente. Y en tercer lugar, pero no menos importante, la falta de análisis con perspectiva de género del caso. Cuando claramente había indicios de violencia sexual, también había varios testimonios al respecto y no se tomaron en cuenta. Cuando analizamos el caso de Carla Póntigo, es evidente que se vulneraron derechos humanos, dos de ellos siendo el acceso a la justicia y el derecho a la igualdad y no discriminación. El artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que todas las personas gozan del derecho de acceso a la justicia, que comprenden los derechos al debido proceso, a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva. Sin embargo, el caso muestra cómo no se realizó una investigación adecuada sobre la muerte violenta de Carla. Las autoridades no preservaron adecuadamente la escena del crimen, no realizaron las diligencias básicas ni siguieron los protocolos tanto nacionales como internacionales para investigar la muerte de violentada en mujeres, que fue el caso presentado. Además, no permitieron que su familia participara activamente en la investigación. Estas omisiones constituyen una grave violación a los derechos de las víctimas, ya que impidieron que pudieran esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar una reparación, así como se les negó su derecho a la verdad y a la justicia. Segundo, se vulneró el derecho a la igualdad y no discriminación. La investigación se realizó sin tomar en cuenta que Carla era mujer, es decir, que no se tomó la perspectiva de género y no se tomó en cuenta que había antecedentes de hostigamiento laboral y violencia sexual. Tratar de su muerte como un accidente desde el principio refleja una forma clara de la violencia institucional basada en género que se presentó en el caso. El Estado falló en protegerla y en garantizar justicia. En un Estado constitucional de derecho, la falta de una investigación efectiva y con perspectiva de género no solo perpetúa la impunidad, sino que también revictimiza a la familia y niega a Carla su dignidad y justicia que merecía. En la parte de lo que se ha planteado al respecto a la reparación de los derechos vulnerados en este caso, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que se dejaría sin efecto la determinación del Ministerio Público de ejercer acción penal contra Ricardo por el delito de homicidio culposo. Segundo, la declaratoria de la nulidad de oficio del 20 de agosto de 2013, en que se expresó y se consumó esa decisión. Tercero, que se dejaría sin efecto todo lo actuado dentro de la causa penal iniciada en virtud de la determinación de ejercer acción penal, incluyendo el auto formal de prisión emitido por el juez segundo del ramo penal contra Ricardo por el delito de homicidio por culpa.
Las autoridades ministeriales señaladas como responsables deberán efectuar, complementar y garantizar una investigación diligente, exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género, que esto es muy importante, habla sobre la interseccionalidad, sobre la muerte de Carla Pontigo. Y en el desarrollo de la investigación, el Ministerio Público deberá reconocer a los quejosos su calidad de víctimas y, en consecuencia, informarles sobre los avances de la misma, así como permitir su investigación para que ofrezcan pruebas y estén presentes en el desahogo de las diligencias necesarias. Este caso muestra grandes irregularidades y defectos, por los que el Estado falló en la investigación. Los principales errores detectados son la lenta respuesta, la omisión de datos en el expediente y la negligencia investigativa. Pareciera que ni siquiera se tuvo la intención de resolver el caso. Las medidas para asegurar que no pasen situaciones como estas es, primero, cuando se reporten accidentes violentos como el que sufrió la víctima en este caso y se requiera una ambulancia, es necesario que se envíe una patrulla con agentes investigativos para que recaben toda la información de primera mano en el momento más cercano al accidente y no se pierda toda esta información que se perdió en este caso al esperar 38 horas en revisar el lugar de los hechos. Segundo, un sistema de transparencia institucional donde la investigación pase por un escrutinio a cargo de un grupo de personas dentro de la misma institución de justicia que sean expertos en el tema, donde se tengan que hacer reportes constantes con toda la información del archivo, así como de los métodos y los recursos que se están utilizando. De esta forma, el comité puede determinar si se está haciendo buen uso del tiempo, de los recursos, si hay una verdadera intención en investigar y basado en todo esto poder seguir llevando la investigación adelante y llegar a la conclusión más justa para todos. Esto nos ayuda con la negligencia investigativa y con la omisión de los datos en el expediente. En nuestra opinión, este caso deja una enseñanza muy fuerte. Primero, que la justicia no siempre llega sola. Es triste cómo es necesario exigir investigaciones con enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género para que realmente se imparta la justicia. Y también el caso creo que ayuda a entender que el silencio y la negligencia de las autoridades pueden ser tan violentos como el acto mismo. Y esto es muy fuerte porque lo que sucedió en el caso es le quitaron la vida a una mujer, pero el que las autoridades no hayan contribuido a resolverlo es igual de fuerte para las víctimas. Finalmente, como sociedad, podemos ver cómo tenemos la responsabilidad de no normalizar la impunidad y seguir perpetuando la perspectiva de género como se ha hecho, ya que este es un gran avance en todo el tema de impartición de justicia.